Muchas gracias te damos por el privilegio que nos permites de rendirte culto, hacerte culto, adorarte, cantarte, estar aquí presente, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y permítenos tener el corazón abierto y dispuesto para poder recibir tu palabra. Gracias, Señor. Tome su lugar, amado hermano. Estoy muy contento hoy de poder terminar este fin de semana con el tema que en realidad he estado esperando y por lo cual el viernes y ayer desarrollamos este tema. Y ayer terminamos con la fase de la ancianidad. Fíjese que de todas estas fases del desarrollo humano, las primeras seis, las primeras 6 fases las puedo asimilar bien, pero la ancianidad, sí, yo me niego a mucho de esto que está acá. Porque en la ancianidad dice que es la etapa de 60 años en adelante donde hay síntomas, efectos y evidencias diferentes a las demás, porque prácticamente empieza el desinterés por las cosas de la vida, empiezan las frustraciones, dice que el carácter en la ancianidad se modifica y que puede manifestar egoísmo, desconfianza, criticismo y reacciones agrias contra todo. Entonces eso digo yo, el Señor reprenda y que uno viva bien su vida. Entonces, de alguna manera, medio les comentaba yo anoche que para nosotros el periodo de la ancianidad no va a ser el periodo del declive. La adultez se supone que es el pico más alto del desarrollo humano, intelectual, físico, biológico. No, ese es el pico más alto. Y viéndolo desde el punto de vista secular, ellos ven que en la adultez el asunto va para abajo. Para nosotros no es así, porque nosotros hemos nacido de nuevo y vamos de gloria en gloria para recibir la imagen del Hijo, así que nosotros no tenemos un punto de declive, más por el contrario, es cuando mejor vamos a estar en ese punto si el Señor nos permite larga vida. Quitémonos el frío y démosle un fuerte aplauso al que vive para siempre. Entonces hoy el tema ya no es el desarrollo humano, sino el desarrollo espiritual. Pero quise tomar una base clínica, médica, científica, secular. Hoy ya no será así, sino será bíblica. Amén. Y todo el panorama que planteamos desde la fase prenatal hasta la ancianidad y dimos de alguna manera un resumen y dimos a grandes rasgos todo lo que prácticamente es una ciencia. Hoy me complazco en hacer esto. Lo hice a propósito. Dejar esto así para conocer todo esto de detalle es muy bueno. Nosotros no podemos ser tan espirituales que ignoremos las cosas humanas. No podemos ser así. Eso es, decía mi pastor, ser uno santontín. Pero estoy borrando, porque ahora le quiero plantear a la luz de la Biblia aspectos, características, acciones del desarrollo espiritual. Entonces, así como dijimos, si usted tiene tantos años, pues ya se ubicó en alguno de estos, ¿verdad? Nos guste o no nos guste. Pero ahora quiero que se ubique en lo que vamos a leer. Yo estoy bien contento, amado hermano. Fíjese que el periodo de la ancianidad no es el periodo del declive, amado hermano. Al contrario.
En Levítico 21 usted lo va a leer, están características del sacerdocio, para optar al sacerdocio. Pero resulta, amado hermano, que Aarón tenía 83 años. En Éxodo capítulo 7, versículo 7, Aarón tenía 83 años cuando Moisés llegó y empezaron toda la acción de poder sacar al pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto. Y cuando murió, tenía 123. Y fue sumo sacerdote hasta que murió. Eso lo podemos ver en Números 33, 39. De 83 comenzó y de 123 finalizó. Y fue sumo sacerdote. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de personas, y estoy comenzando al revés, ¿ya lo notó? No porque en hebreo se escriba de derecha a izquierda, sino porque ya va a ver. Estoy comenzando al revés. En la Biblia hay ejemplos de personas como Caleb que tenían más de 80 años cuando le preguntaron, pero ahorita que vamos a entrar a la tierra prometida, después de que ya se murió esta generación perversa, y que vamos a entrar a la tierra que reconocimos hace 40 años. ¿Cómo te sentís hoy? Pues fíjate que ya no, vos, yo estaba ilusionado con las cosas espirituales hace 40 años, pero ahorita ya de ver cómo se comporta la iglesia y de ver cómo se muere la gente en el desierto y de ver cómo es la iglesia y léase todo el libro de Números, ahorita ya no, dijo Caleb. De ver que la gente es murmuradora, de ver que los líderes son sinvergüenzas, de ver que esto, de ver que aquello, de ver que... Ahorita ya no tengo ganas de entrar al cielo, dijo Caleb. Póngalo en figura. Póngalo en figura. ¿Qué dijo Caleb? Este momento he estado deseando y nunca mi fe se ha conmovido por lo que el montón o las masas o la gente hacen de su vida. Yo tengo una relación personal con mi Dios y mi Dios me dijo a mí hace 40 años, solo mi siervo Caleb. Dale fuerte el aplauso, mi amado hermano. Amén. Es que esto es emocionante. Usted no le garantizo terminar temprano. Bendito sea el Señor. Pero voy a esforzarme en terminar un tiempo prudencial. Así que el sumo sacerdocio era un puesto vitalicio. Significa, o función. Significa un cargo para toda la vida. Eso significa vitalicio. Sin embargo, ahora quiero empezar a ver con usted algunos otros aspectos de otras edades. Números, capítulo 4 del 1 al 3. Números 4 del 1 al 3. Habla acerca del servicio levítico. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba, hasta 50 años. Lo malo de la borrada y de escribir ahorita es que solo yo me entiendo. Pero bueno, aquí personas de 80 y 120, aquí personas de 30 a 50. Por eso les estoy poniendo en estas mismas casillas, en estos mismos cuadros.
Entonces, los levitas empezaban de 30 y se retiraban a los 50. Ya va a ver usted por qué. Sin embargo, en Números 8, 23 y 26, se habla de 25 años en adelante para el mismo servicio levítico. Si lo estoy diciendo yo muy rápido y estoy consciente de ello, por favor usted lo estudia con detalle y amplitud en su casa. Pero dice en Números 8, 23 al 26, que el Señor le dijo a Moisés: los levitas de 25 años para arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo. De 25 para arriba. La madurez espiritual, la delegación espiritual, el llamamiento espiritual. Vaya poniendo usted en contexto todo eso, por favor. Sobre todo le hablo a toda la iglesia, pero sobre todo, mientras estaba yo ahí sentado, el Señor me hizo sentir algo. Por lo que le comento que vamos a hablar de la matanza de los primogénitos y de la exterminación de los varones. Así que, hermano varón que está aquí, usted tiene que pensar en su vida. No se nos vaya a pasar la vida y entonces sí vamos a resultar como cualquier ser humano, que se nos pasó la vida y no le vamos a sentir gusto a la vida. No, si nos desarrollamos espiritualmente, todos estos parámetros deben servirnos para colocarnos en una de estas casillas. Espero darme a entender. O sea, a los 25 años... dice un versículo y a los 30 dice el otro, hasta 50. ¿Por qué? Lo que sucede es que de 25 entraban como novicios los levitas y entraban a prepararse por 5 años a los pies de los demás que ya estaban fungiendo y ejercían oficialmente a partir de los 30. Entonces pasaban 5 años entrenándose, aprendiendo, prácticamente como una carrera universitaria, si usted lo quiere ver así. Entonces me ponía yo a pensar, de verdad pues, Señor, que a tu palabra, al ministerio, al servicio, hay que ponerle atención. Es de prepararnos. Los ministros no salen, no vienen, no son de marca Acme, como las caricaturas del 70. Los millennials no saben de lo que estoy hablando. Pero había una caricatura donde se agarraba una cosita pequeñita, le echaban agua y salía algo. Amén. Los ministerios y los ministros no son marca Acme, llevan una preparación. Varón, siervo de Dios, usted tiene que prepararse para el llamamiento que Dios le dio. Pero eso es lo que ocurre y por eso se habla de 25 años y de 30 años en los diferentes versículos bíblicos. Estos son rasgos contundentes de Israel en los días de mi Señor Jesús. Por eso es que no podía escucharse a cualquier persona que hablara si no tenía 30 años para arriba. Ya vamos a leer el versículo donde dice que mi Señor Jesucristo, o si quiere lo escribimos de una vez, es Lucas capítulo 3, versículo 23, dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Lucas 3, 23. ¿Y por qué comenzaban de 25 y terminaban a los 30? Porque esta edad fue fijada específicamente como la plena madurez de la energía corporal. Porque los sacerdotes y los levitas tenían que ejecutar tareas pesadas, designadas para ellos en el desierto, y tenían que aguantar. Como también actividad mental de aprender la Torá, enseñarla, ayudar. Y ayudar también en el manejo de los servicios sagrados. No crea usted que eso de entrar
reses, partirlas y ofrecerlas en holocausto es trabajo livianito que cualquiera lo hace. ¡Ja! Hay que tener ñeques, se dice en griego. Entonces, aprovechable la parte física fuerte. Por eso ellos eran de 25 a 50 que servían, 5 de preparación y 20 en el ejercicio, los levitas. Para el sacerdote no se ve en la escritura, pero se supone y se deduce que es algo similar, pero para el sumo sacerdote sí se nota en el versículo de Números 35-25, que es vitalicio, la posición de sumo sacerdote. Y eso me trae a mí, me da una idea, fíjese hermano. La posición del sumo sacerdote, que es vitalicio, la de los sacerdotes y los levitas, que es solamente 20 años, me trae una idea, una locura traigo yo, aplicable a la iglesia de Jesucristo. ¿Se la digo de una vez o no se la digo? Pero me voy a tardar más. Por eso es que en realidad los 5 ministerios primarios son pocos, comparables con los sumos sacerdocios anteriores. Todos los demás somos discipuladores. Pero apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores no se venden por manojo, a mis hermanos. Y la carrera de esos siervos, en el ejemplo de ser vitalicios, me da a mí la idea, pues, que hay un estatus aquí. Los demás somos ese montón de levitas. A ver si somos levitas. Discipuladores seríamos hoy, con funciones pastorales, ¿verdad? Entonces la iglesia, que antes una iglesia era de 10,000, ahora son 100 de ¿a cuántas? Es la misma iglesia. Tal vez no quedó clara la idea porque se necesita más explicación. Pero ahí lo noto yo, ahí lo noto yo. Lo que pasa es que ahora todos nos dicen pastores, ¿verdad? Pero primeramente Dios, que seamos discipuladores, por lo menos. ¿Verdad? Predicadores, pues sí. No se nota en la escritura ministerio para mujer. Ahí. Y aquí me voy a meter en camisa de 11 varas, pero ese es, yo creo que para febrero desenvolvemos ese nudo. Y podemos ver en el nuevo pacto que hay utilización de grandes y maravillosas siervas de Dios, sí lo existe, pero nunca como cabeza de hombres. ¿Y el milenio cómo se lo imagina usted? En los pocos destellos que hay en la palabra de Dios acerca del milenio, hasta que se termine el drama humano, entonces ya no habrá diferencias. Es un gran lío, un gran nudo. Pero ¿sabe por qué? Porque los varones tristemente estamos siendo buscados y atacados para matarnos. Porque el enemigo sabe que tiene que matar a las cabezas, entonces se queda todo sin cabeza. Y nosotros nos pongamos las pilas espiritualmente. Entonces, pero no quiero meterme ahí, por lo menos ahorita, en febrero primeramente Dios, por todo el programa que le quiero mostrar. Pero no es así el asunto ahorita. Ahora quiero darle otro versículo que denota edad. Éxodo 30:14. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará ofrenda al Señor. Usted va a ampliar el concepto. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará ofrenda para el Señor. Hermano, disculpe, no puedo quitarme de mi mente esta idea que tengo ahorita.
Ahorita regresamos con Éxodo 30. Pero no es correcto cambiar los roles. El rol de la mujer es uno y el rol del hombre es otro. Pero tristemente el hombre se está acostumbrando a dar vuelta. La mujer se está acostumbrando a mandar y le gustó. Pero esa no es usted, hermana. Usted no puede distorsionarse como Dios la diseñó. Se va a encontrar un chasco cuando termine esto. Por eso se lo tengo que decir. Alguien le tiene que decir la verdad. Y aunque me apedreen, y al hombre le gustó estar abajo de la mujer. En México lo decimos de una forma. ¿Lo digo o no lo digo? Espero que no sea altisonante, chocante, obsceno, mandilón. La mujer se acostumbró a llevar las riendas y le gustó. Tire toda la basura a mi basura, por si la palabrita es chocante para usted. Pero la cosa es que se entienda, pues, que arda un poquito. Los veo muy serios hoy, hombre. Es que esto requiere interés, entrega, dedicación. Esto del ministerio, hombre. Así que los varones estamos siendo perseguidos. Y los primogénitos también. Para que no haya liderazgo efectivo y eficaz. Y hagamos cuentas. ¿Cuántos de nuestros varones están metidos con Dios? ¿Cuántos de nuestros varones sirven a Dios? ¿Cuántos? Aunque sea el último mes que predica, hermano. Y pidan cambio de pastor o me cierren el gate y me pongan otro candado y ya no me dejen entrar. Volveré a aplicar por ahí para volver a manejar. No cambie los roles. Éxodo 30, 14. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda al Señor. Las mujeres son dadivosas, ofrendantes, responsables, los varones no. No te vayas a casar con uno así, hermana. El varón de 20 años arriba, que ofrende. ¿Que ofrende qué? En toda la figura de ofrendar. Que él sea ofrenda, que él cante, que él adore, que él alabe y también ofrenda. Sea responsable, porque eso va a bendecir su vida cuando ya tenga aquí. Dice que comience aquí. Las señoritas agarran su part-time en algún lugar y ofrendan. Los varones, Dios, se compran primero ese. Y tenemos que ser hombres, hermano. Hello. Tenemos que ser hombres. Éxodo 38, 26. Un becá por cabeza, o sea, medio ciclo, según el ciclo del santuario, por cada uno de los que fueron contados, de 20 para arriba, por 603,550. Entonces, en la figura de Israel es que un día el Señor dijo, bueno, vamos a contar a los hombres. Se lo quiero poner así, hermano. Se la quiero poner difícil la cosa. Vamos a contar a los hombres, dijeron. Y empezaron, tú, todos los de 20 para arriba. Ahora páselo al lado espiritual. Al lado espiritual, ¿cuántos tendrán esto ya?
Porque humanamente tal vez tienen 40, pero espiritual todavía no tienen 20. ¿Sí me doy a entender, amados hermanos? Entonces, un día el Señor va a decir, vamos a contar a los hombres, de 20 para arriba, espiritualmente hablando. Porque en Números 1, del 13 al 18, de 20 años para arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Entonces, de 20 años para arriba, ya tenemos que pelear por nuestra propia vida espiritualmente y por la iglesia, el ministerio, la familia, por mi papá, por mi mamá. Yo ya tengo que ser diestro para pelear espiritualmente. A los 20 años yo ya tengo que saber orar. De 20 años en adelante, los que ya puedan pelear. Y hay unos de 45 que no pueden pelear. No saben qué es el yelmo de la salvación. No saben qué es el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el cazado del Evangelio de la paz, ceñidos los lomos con la verdad. ¿Qué edad espiritual tendremos? Por eso es que en la clase de ayer y de antier, ahí nos identificamos, porque no se ha desarrollado espiritualmente. Bendito sea el Señor, que no tienen que pasar 365 días en Cronos, ni 5 años en Cronos, para rendir espiritualmente y para crecer espiritualmente. Si nos dedicamos y nos metemos de cabeza con Dios, nuestro crecimiento va a ser evidente, porque usted y yo estamos para dar fruto, mucho fruto, más fruto. Y también tristemente en Números 14, 29. Todos los que murmuraron de 20 años para arriba, se quedaron en el desierto. Pero importante de la edad espiritual. Por eso, hermano, la iglesia es un centro de capacitación espiritual. Todo lo que sucede en la iglesia es un centro de capacitación espiritual. Y tú tienes que ir a la par, tú tienes que estar tutelado, tú tienes que estar enseñado y discipulado por alguien maduro espiritualmente. Usualmente esa figura él la tiene que cumplir el ministro, el pastor. Pero también la tiene que cumplir el ancianato, los coordinadores, los discipuladores. Yo ahorita recuerdo, hermano, era yo un muchacho, tenía como 19, 20 años. Y muchas preguntas de mi vida. No tenía yo cerca a mi padre. Entonces, mi discipulador se convirtió de alguna manera en aquella figura a quien yo le preguntaba cosas de mi vida. Aspectos de mi matrimonio. Cosas que yo me estaba ahogando en un vaso de agua, lo veo ahora, ¿verdad? Pero que en aquel momento ese hombre de Dios me sirvió a mí. E incluso para ir a ministrarme o buscar a un día que le dije, fíjese que esto y quiero hablar con el pastor. No, me dijo, con el pastor no. Yo sé por qué te digo. Pero en el buen sentido me quiso él proteger. Él te va a pegar la cuadrada de tu vida, me dijo, y tiene muchas cosas que hacer. Mejor venite, te voy a llevar con el anciano más calidad que hay en esta iglesia, me dijo. Para que no me doliera tanto el, ¿verdad? Ese anciano envolvía los ladrillos en algodón. Pero el asunto es madurar, hermanos, espiritualmente. Muy bien. Ahora comienza el estudio.
Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ahora le quiero mostrar versículos bíblicos donde Dios está metido en su vida, hermano. Donde Dios se ocupa de su vida y donde nosotros podemos pedir auxilio y entregar al único que puede ayudarnos verdaderamente y efectivamente, que es la mano misericordiosa, amorosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, esto comprueba de que antes de que el hombre piense en la concepción, antes de la existencia humana en sí, ya el Señor dice, antes que te formase en el vientre. Por eso tenemos que orar por los hijos que ni siquiera tenemos. Y quizás no estamos ni casados ahorita. Esto, por acto milagroso de Dios, tiene efectos reversibles, hermano. Otro día le explico. Pero el Señor puede ir allá atrás, o ya se lo estoy explicando, y cambiar todo aspecto nocivo de asuntos producidos antes de ser concebidos en el vientre materno. Lucas capítulo 1, versículo 15. Ahora sí ya me emocioné. Es que esta parte está bien bonita, hermano. Lucas capítulo 1, sí, versículo 15. Le estaban hablando a Zacarías mientras él servía. Lucas 1:15. Y le dicen a Zacarías, vas a tener un hijo. Y la última parte del versículo 15 dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Todos los versículos que le voy a leer, no quiero yo que usted los oiga como algo fantasioso, como algo, qué bonito, pero que no lo cree. Amado hermano, tenemos que creer a la palabra, porque si no creemos a la palabra, entonces estamos fritos. No vale la pena venir a una iglesia, oír y no creer. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Eso es para nosotros con efecto reversible hacia nuestros hijos, hacia nuestros nietos y para los que ni siquiera se han casado. Pídale al Señor que se cumpla esto en su vida. Pídale al Señor que se cumpla esto en su familia. Pídale al Señor, esto quiero yo, Señor. Porque hay partes en la Biblia que emociona a otra gente. Y las más susceptibles son las mujeres, hombre. Los sentimientos y las emociones hace que se desboque la mujer. Perdónenme, amado hermano. Pero ¿por qué esto no lo creemos? Pero si te dicen que si das 1,000 el Señor te regresa 10,000, es si lo crees. Cuando yo digo que si usted le da 1,000 al Señor, el Señor le regresa 10,000, eso es cundina. Claro que el Señor sabe recompensar, claro, pero si en un segundito usted pierde el propósito de ofrendar, aunque Dios no te dé nada, que no tiene necesidad de nada, tú le estás a Él dando lo que es de Él. Él no lo necesita. Pero si en un momentito, el gusto son los 10,000, no los 1,000 que estoy dando, para gastárselos aquí en la tierra. Y se nos olvidan los tesoros en el cielo. Entonces, por favor, amado hermano, creamos estos versículos bíblicos. Creámoslos. Mire, hay otra serie que le tengo preparada ahí. El problema de Israel desde que salió de Egipto y llegó acá a Cades Barnea es que nunca creyó. Siempre vagan en su corazón, dice.
Bueno, le dijeron al papá, vas a tener un hijo y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Pasa el tiempo y usted sabe toda la historia. Y del 39 al 35 seguimos viendo la historia, pero yo voy a entresacar que María visita a Elizabeth. Y en el 41, cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Quiere decir que nuestros hijos tienen la habilidad y la capacidad de que aunque estén en el vientre de su mamá, la presencia del Señor Jesucristo, ellos están capacitados para reaccionar y recibir e interactuar delante de la presencia de Jesucristo. ¿Sí me doy a entender, amados hermanos? Eso es lo que significa que un baby todavía en gestación, el Señor Jesucristo, porque no era por la salutación de María, era porque ahí venía el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre para siempre. Que tus hijos desde el vientre de su madre puedan tener la capacidad de percibir la presencia de Dios, que se derritan ante la presencia de Dios y no que lleguen a 60 años. ¿Sigo o no sigo? Por eso le digo, a mí se me hace que ya en febrero candado voy a encontrar en la puerta de la iglesia. Así que tú te ubicas o en el desarrollo humano que hablamos ayer y antier o en el desarrollo espiritual. Tú te ubicas, tú decides por tu vida. Desde el vientre percibe la presencia. Desde el vientre salta. Y Elizabeth se asustó de la patadita que le dio Juan el Bautizador. Amén. Y en el versículo 42, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Entonces hay ministraciones que son por conducto de la vida de la madre en el periodo del embarazo. ¿Se acuerda que le dije ayer y antier que en el periodo del embarazo la madre es sumamente importante, juega un papel importantísimo? Toda la administración al bebé es por medio de ella. De lo que ella come, se nutre el baby. De lo que ella está sintiendo, lo siente el baby. Lo que ella está sufriendo, le afecta al baby. Por eso entonces tiene que haber una administración que vaya combinada entre una madre llena del Espíritu Santo para un niño lleno del Espíritu Santo. Muchas veces el problema de los niños no son los niños, son las mamás. Ministración a la mamá. Porque la mamá pasó su desarrollo humano y no ha resuelto muchas cosas de las que vimos en las clases de ayer y de antier. Tiene que ser llena del Espíritu Santo para que haya esa interrelación. Porque si no, todo lo que la mamá sufre, el rechazo se implanta en el hijo porque la mamá rechaza al hijo. Y cuando son grandes hay un conflicto. Rechazo en el vientre. Pero el versículo 42 dice, bendito el fruto de tu vientre. Bendecir, ministrar, limpiar, proveer. Y el versículo 45 da la clave con respecto a la palabra de Dios. Bienaventurada la que creyó, la mamá que creyó. Bienaventurada la que creyó. ¿Qué creyó?
por la palabra, por la comunión. Por eso se necesita una mamá madura espiritual. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Démosle un aplauso al que vive para siempre. Quiere decir que ese bebé está siendo ministrado. Por favor, haga una gráfica. Lo que le dice el Señor a la mamá y la mamá se lo ministra al niño. Dediquémonos a nuestra vida espiritual, hermano. Por favor, yo se lo suplico. El desarrollo humano que vimos ayer y antier lo que lleva es a una ancianidad frustrada. Pero si nos dedicamos al desarrollo espiritual, esto es, mire, vida y vida en abundancia. Y bendición de generación tras generación. Ahora yo lo quiero llevar. Es que hay tantos versículos bíblicos, pero voy a resumir y voy a terminar. ¿Me quedan cuántos minutos? Con la vida de Samuel. Acompáñeme por favor al primer libro de Samuel. Hay muchos ejemplos, gracias. Pero da la casualidad bendita que en Samuel se ven todas las etapas con mayor versículos bíblicos. Lo mismo podemos hablar de David. Mire, ¿dónde se hizo maduro David? ¿Dónde se agarraba con osos y leones? ¿Y dónde empezó a percibir que Dios estaba con él? Y era entre comillas, era un joven olvidado. Pero Dios se ha acordado de los olvidados. Dios no olvida a nadie. Dios se acuerda de los que los hombres olvidan y por allá a este canchito yo lo voy a agarrar personalmente, dijo el Señor. Estábamos viendo con mi esposa un documental, no sé qué estábamos viendo por ahí, de unos leones. Y los leones son impresionantes, hermano. ¿Hace cuánto fue a la Aurora usted a ver y pararse enfrente de un león y que le haga ¡wow! Salimos corriendo, por lo menos yo pues salgo corriendo. Y el muchacho de 17 años no salía corriendo. Joven, la vida te va a presentar osos y leones cuando tengas 15 años. No te va a esperar a que cumplas 30. Y el poder del Altísimo vendrá sobre ti para ayudarte a pelear. Lo tienes que creer, joven, que estás aquí. ¿Do you understand me? ¿De verdad? Pero vayamos a Samuel, pues, porque lo mismo es Josué, lo mismo. Pero yo estoy contento. Él me ha hecho muy feliz. Después que fui muy triste. ¿Dónde estoy, pues? Sí, pero aquí en mi encuadre. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Aquí le voy a mostrar a Samuel desde antes del embarazo, pasando por niño, pasando por joven, pasando por adulto, hasta llegar a viejito. Así de cariño, pues no se enojen conmigo. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 20. Y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Porque usted recuerda que ella no podía dar a luz, ¿correcto? Y que pidió al Señor, etcétera. Usted ya sabe el entorno, usted ya sabe el panorama bíblico ahí. Entonces dio a luz, está hablando de nacimiento, un hijo y le puso por nombre Samuel. Eso significa ministración en el momento del nacimiento. Hay ministración previa al embarazo, hay ministración en la concepción, hay ministración en la gestación y hay una ministración en el momento del nacimiento. Le puso por nombre Samuel. ¿Por qué? Le dio una identidad espiritual. Los actos de nuestra vida en relación a nuestros hijos deben llevar un origen espiritual, no terrenal.
Y el nombre da identidad. E incluso, en muchos de los casos aquí, es una profecía que marca la vida del individuo, el nombre. Así que hasta aún pensar en eso. Todo tiene que estar relacionado con Dios, con la vida espiritual. No algo ajeno, amado hermano, por favor. Dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Entonces, en otras palabras, eso se llama interpretación inversa. Eso se llama Jehová se lo dio. En otras palabras, le pertenece a él. En otras palabras, no es mío. Solo lo voy a criar. Y ahorita se lo voy a mostrar. Versículo 22. Hasta que el niño sea destetado, yo estoy entresacando ahí, y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. ¿Por qué? Porque había una costumbre de ir cada año, pero la mamá dijo, y esta es la figura que quiero presentar en este pedacito, en este trozo, en este versículo. La mamá dijo, no lo voy a dar a una vida religiosa, sino que yo lo voy a criar espiritualmente. Se vaya a malinterpretar eso, por favor. Pero muchas madres de familia creen que alguien tiene que hacer algo por sus hijos. Y viven una vida religiosa. No, es su función. Es su deber. Hasta que el niño sea destetado, eso es desprendimiento progresivo. Usted va a notar cómo la función de la mamá va siendo un desprendimiento progresivo y la mamá sale de escena. Porque el individuo se tiene que desarrollar él. Lo voy a criar hasta que sea destetado y se quede allá para siempre. Ese es el deseo y de alguna manera profético sobre la vida de nuestros hijos. Es que cuando usamos eso de profético ya nos metemos en un gran lío porque hay tanto charlatán usted. Que mal, eso sí me tiembla el cuerpo. Permítame tomar un poco de agua, hermano. Ah, Señor, si acabo de decir que nosotros somos discipuladores y nos va bien, ¿quién va a ser profeta? ¿Quién se la lleva de apóstol? ¿Quién se las da de maestro? Estoy haciendo ejercicios, hermano. Y se quede allá para siempre. 23. Y se quedó la mujer y crió a su hijo. Eso es lo que tiene que hacer, criar a su hijo. Pero con una administración llena del Espíritu Santo, donde todo es Dios, todo es Dios, todo es Dios. Se le va a olvidar un ratito o un ratote de comprarse lo que usted quiere, porque tiene que atender al niño, o de pasear, o de hacer ciertas cosas, porque, como decía mi abuela, se metió a tener hijos. Después va a haber tiempo para pasear y dársela grande, pero mientras hay que criar a los hijos. Amén. Después que lo hubo destetado, versículo 24, lo llevó consigo y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Ya vamos por aquí, mire. Note por favor, desde antes de que naciera, el nacimiento, note usted todos los detalles. Ya no le quiero escribir aquí nada. Mejor me voy a dedicar a leer para tratar de avanzar. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. ¿A los cuántos años dejan de lactar? Hoy, a los 2. Pero digamos que la sociedad todavía acepta o dice 2 años, ¿verdad? Los pediatras y todo el asunto.
Ya bajó. Hace 29 años eran 2 años. Sí, así es la cosa, hermano. Yo sé por qué le digo, tengo un diploma en mi casa que asegura eso, atestigua eso. Y va bajando y va bajando. Pero hace 2700 años, se cree que a veces llegaban los niños a los 7 años, todavía así. No había Enfamil, no había Similac. Analícelo, por favor. La forma de vida era una forma natural. Lo que pasa es que el Similac y todo eso es plástico, esto es... Pero antes todo era muy natural. Porque yo me puse a pensar, y entonces de 2 años fueron a dejar a Samuel a la iglesia y lo dejaron ahí. Entonces, ¿quién lo cuidó en la iglesia? No, lo fueron a dejar. Pero yo porque me puse a investigar un poquito. El asunto es que lo fueron a dejar ya grandecito. Porque dice, el niño era pequeño, así dice, ¿verdad? Y hay palabras en hebreo y todo, pero no me quiero meter ahorita ahí. Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo y el niño era pequeño. 28. Cuando llega ese momento dice, yo pues lo dedico a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Sinceramente hasta ahí llega la mamá. Después la relación de la mamá de Samuel con Samuel era a cada año. Pero la relación profusa, la administración fuerte, ya estuvo. Ahora empieza a Samuel a desarrollarse dentro de un mundo tomando la energía de la administración de la casa. ¿Me explico? Se va a empezar a enfrentar a situaciones muy feas, Samuel, pero trae un bagaje muy bien cimentado de la casa. Capítulo 2, a partir del 17. Bueno, leamos el 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Porque mientras él creció en la casa de Jehová, el sacerdote era Elí, pero sus hijos, por asunto de sacerdocio, ministraban ahí. Pero eran hombres impíos y no tenían conocimientos de Jehová dentro de la iglesia. Y en el versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los... Ya vamos por aquí, ¿verdad? Ya no estamos hablando de edades, estamos hablando ya de fases. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Asocie esto con lo que le leí en Éxodo 38 y Números 1, donde los de 20 años en adelante ya presentaban ofrendas a Jehová. Asocie todo eso. Entonces, ante estas circunstancias, el versículo 18 dice, y el joven Samuel ya no estaba en el vientre, ya había nacido, ya no estaba lactando, ya no era un niño, ya era un joven. Y el joven Samuel servía en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Ahora note, no lo dice literalmente la escritura, pero pienso que los otros 2 hijos de Elí también servían con efod de lino delante de la presencia de Dios. Pero era ese efod de lino a ellos no les lucía, porque eran impíos. Por eso no se menciona el efod de lino de los hijos de Elí, porque aunque lo tuvieran físicamente, no lo tenían espiritualmente. Pero sí mencionan el efod de lino de Samuel.
2 contra 1. El doble de la presión se empieza a experimentar en la etapa de la juventud. Si bien hay muchos impedimentos por buscar de Dios, el doble de circunstancias hay para que no busquen de Dios. Grupos de presión. Pero tiene que desarrollarse espiritualmente. El 19. Y le hacía a su mamá una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Quiere decir que al mencionar cada año, eso significa ya una potestad sobre el hijo, no, una influencia sobre el hijo, pero ya más esporádica, porque el otro se está desarrollando, dijimos anteriormente, y se tiene que hacer hombre. Entonces la mamá ya se mete poquito y le lleva una túnica pequeña. Eso significa que es más grande, más importante y hace más realce el efod de lino espiritual sobre Samuel que la túnica de la mamá. La túnica de la mamá es para otros usos. ¿Me explico, mis amados hermanos? ¿Sí? Vaya pues. El versículo 26. El joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Aquí. Capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel, sigue diciendo joven, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Solo eso voy a entresacar. Versículo 3, Samuel dormía en el templo donde estaba el arca de Dios. Entonces su confianza era en Dios. De los coros que acabamos de ofrecerle al Señor, algunos hablaban que Él nos hace confiar. Entonces eso significa Samuel dormía en el templo donde estaba el arca de Dios. De repente, versículo 4, Jehová llamó a Samuel. Para mí es muy importante esto y yo le suplico por favor el mejor de sus esfuerzos para atender esto. Llamamiento. Llamamiento. No, pues yo no tengo llamamiento. No hay uno solo en la iglesia que no tenga llamamiento. El mejor o el más grande es llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Llamados a ser santos. A partir de ahí, luce todos los otros llamamientos. Pero si no ejerzo los otros supuestos llamamientos no lucen. Son efod de los hijos de Elí. Yo creo que estos, porque a veces confundo con los hijos de Aarón, usted me ayudará si me equivoco, también fueron muertos, ¿verdad? ¿Correcto? Correcto. Y los hijos de Aarón, carbonizados en la presencia de Dios. Por eso es que esos llamamientos no lucen, porque el primer llamamiento que tenemos a toda la iglesia de Cristo en tal parte, llamados a ser santos. ¿Cuándo sientes tú ese llamamiento? ¿Cuándo empezaste a experimentar que Jehová te habla? Pues que el Espíritu de Dios te habla a tu conciencia. No audiblemente, aunque lo hace audiblemente. Pero ¿cuándo puedes testificar que Dios te habla? Pero si nacemos de nuevo, digamos que estamos aquí. Y tiene que haber desarrollo espiritual para llegar aquí, porque ya le va a hablar a uno que le va a dar instrucciones. Que ya sabe, que ya está metido, que ya sirve, que está en algo.
Jehová llamó a Samuel. Iba y regresaba 3 veces de Elí, ¿correcto? Hasta que el versículo 8 dice, entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Hemos puesto sobre la mesa opciones para los jóvenes. Pero ellos tienen que oír el llamamiento de Jehová. Versículo 9. Si te llamare otra vez. Elí no era el mejor sacerdote, ¿verdad que no? Pero ¿sabe por qué a veces, aunque el hombre no esté en condiciones óptimas, puede dar palabra de parte de Jehová? Por la investidura que tiene y por el beneficio que el pueblo de Dios debe percibir. ¿Se acuerda quién era sumo sacerdote en tiempo de mi Señor Jesús, que dijo, es necesario que un hombre muera por el pueblo? Creo que la Escritura dice, y esto lo dijo porque era sumo sacerdote en turno. Pero si usted me ayuda, ¿verdad que él también estaba fraguando en contra del Señor? La investidura de parte de Dios. Ay, voy a decir algo muy fuerte, hermano. Cuando Dios quiere que alguien escuche su palabra, hasta los burritos hacen hablar. ¿Se acuerda de Balaam? ¿Quién era Balaam? Profeta falso, ese es. Hoy es luz contra luz. Y todavía decía, caído, pero puedo profetizar. Léase la historia de Balaam. Yo me acabo de leer todos números ahorita. Mira vos, profeta falso, haceme un favor, vení para acá. ¿Y de a cuánto la ofrenda? Dijo. 3 días, 3,000 pesos. Un día, haceme favor. Decí esto y esto y esto. Es que eso es lo que los profetas. Contratados para que vayan a decir cosas de que el que lo contrató quiere. De ahí sale, el Señor te va a bendecir, fíjate. El Señor te va a que no sé qué. Pues, ni modo, va. Pero Jeremías se paraba de lejos, hermano. Natán abría la puerta. Con permiso, hermano. No me voy a ir, espérense. Natán así le dijo a David. David, fíjate que uno tenía tantas ovejitas y esto y esto y esto y esto. Ah, que se muera el que hizo. Ese sos vos, le dijo y cerró la puerta. Así me lo enseñaron hace 35 años. ¿En dónde iba cuando usted me interrumpió? Ah, no, que Elí no estaba muy bien, que digamos. Y le dijo, si te vuelve a llamar, contéstale, habla Jehová, porque tú, ¿cuándo vas a ser siervo? Habla Jehová que tu siervo escucha. Eso es tema para otro retiro.
¿Mi siervo? Sí, entonces te hablo. ¿No quieres ser mi siervo? Bueno, que te hablen otros. Que ser siervo. ¿Lo nota? ¿Lo nota? Usted ya está cansadito. Y yo tengo que aguantarme. Entonces, que no estaba muy bien, le dijo, habla Jehová porque tu siervo oye. Entonces vaya viendo todas las categorías y los escalones que se van ascendiendo en el desarrollo espiritual para cuando llegue anciano. Llegué feliz de estar, de ser recibido por el que quiere ver y salir de donde quiere salir. Y entonces ahí comienza la historia de un hombre que empezó a tener comunión con Dios y que lo pusieron en un cargo. Y el versículo 19 dice, y Samuel creció. Entonces ya dejó de ser joven. Póngale usted la edad que quiera ya. Y Samuel creció. Y Jehová estaba con él. Cada frase de esas hay que diluirla. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. La palabra. La palabra. De Dios. Y usted se puede leer todo ese libro hasta que en 1 de Samuel 28:3 se nota que Samuel entonces muere. Pero imagínese, ¿dónde estamos? Capítulo 3 hasta el capítulo 28. Usted puede seguir sacando espigas. Yo ya no voy a sacar, hasta aquí lo vamos a dejar. Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y lo sepultaron en Ramá. Pero puede usted ver muchos otros ejemplos. Pero me interesa mucho por alguna razón. Note usted Moisés a la edad que tenía, Josué, el mismo Aarón, que acabamos de poner un ejemplo porque el texto bíblico da la edad. Pero había un hombre, y yo terminé, había un hombre y una mujer en Lucas. En Lucas capítulo 2 se habla cuando mi Señor tenía 8 días. En Lucas capítulo 2 se habla cuando mi Señor tenía 12 años. Es mucho, hermano, para querer darlo todo en un momento. Pero le suplico que me perdone esa intención. Lo hago con buena intención. Pero hay un hermano que se llama Simeón y una hermana que se llama Ana. Simeón no estaba frustrado, su carácter no le había cambiado, él no estaba pensando en las cosas del pasado, feliz con el pasado, porque el presente y el futuro no le da alegría. Eso fue lo que vimos ayer, ¿verdad? Así dice la ciencia. Así se comporta el ser humano. Y yo dije, no, la Biblia no dice así. Simeón estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces podemos decir con esos versículos bíblicos que se puede ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre y se tiene que estar lleno del Espíritu Santo para cuando entreguemos nuestra vida. Porque justamente eso fue lo que dijo él,
que el Señor le había prometido que antes que se cerraran sus ojos en esta tierra, iba a ver al autor de la salvación de la humanidad. Y le prestan al nene un ratito, yo siento que lo hace así, nosotros decimos lo chineó un ratito, lo vio, le dio un beso a saber qué, hermano, le subió la gorrita, se lo regresó a la mamá y dijo, así se tiene que terminar la vida de la tierra, si nos toca. Ahora, Señor, ya estoy listo. A mis ojos han visto a mi Salvador. Era un deseo que él tenía, fíjese. Ja, ja, ja. ¿Cuáles son los deseos de los viejitos? Mire el deseo que tenía Simeón. Porque él se ponía a platicar con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, él miraba todo lo que sucedía, los romanos, el imperio y esto y aquello, y Señor, ¿y qué va a pasar? Y el Espíritu le decía, el asunto está así y allá, las 70 semanas de Daniel van por acá. Déjeme pensarlo. Y platicaba. Y en una de esas dice, ¿y el Mesías, padre? ¿Y cuándo va a venir el Mesías? El Mesías viene pronto. Le dijo, póngale usted 5 años antes. El Mesías viene pronto. ¿Y será que lo voy a ver, Señor? ¿Será que lo voy a ver? No lo vas a ver en plenitud de facultades cuando él tenía 30. Dice que apareció mi Señor Jesús. No lo vas a ver de 30 años, pero lo vas a ver de baby. Y vas a creer que Él es el Mesías, el Señor Jesucristo. Y la otra hermana, Ana, hermana Anita, dice que se había casado, quedó viuda y dijo, mejor sola y no mal acompañada. Y se dedicó a servirle al Señor. Se dedicó a servirle al Señor. Haga la cuenta de cuántos años se dedicó a servirle al Señor. Como mujer, como humana, tenía muchos aspectos donde es fácil buscar un hombre. Pero de aquellos que ya no hay, por lo que estábamos hablando al principio, que hay persecución de varones y matanza de primogénitos. Va a ir a encontrar a un niño que lo va a tener usted de criar. Pero dijo Anita, esta vida es de saberla vivir, dijo. Las cosas terrenales, yo tengo muchas necesidades, pero mejor voy a empezar a buscar lo eterno desde ahorita. Padre Santo, muchas gracias te damos por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que podamos ponerla nosotros por obra y que cada uno de nosotros tengamos el interés particular, Señor. Gracias te damos. Aquí es donde hay un choque en mi mente. Si quieren, terminen la grabación, hermanos. Aquí es donde hay un choque en mi mente que